Gracias por su asistencia. Ya involucró al doctor Ramón Saúl. El doctor Ramón Saúl no está invitado en este momento, desgraciadamente. Que no lo hagas trabajar en exceso, y ya presentó varias cosas. Bueno, agradezco a la doctora Academia, a la doctora Blanca Carlos, esta invitación para estar con ustedes. Y para mí es un privilegio hablar de los maestros. Todos hemos tenido un maestro, todos hemos sido pseudomaestros, eso es a título personal, porque para compararse con un verdadero maestro creo que me faltó mucho. Pero no vengo a hablar de mí, no soy argentino, voy a hablarles a ustedes de lo que yo considero que algunas reflexiones acerca del maestro. Coincide nuestro evento académico con la reciente celebración del Día del Maestro, y precisamente en torno a los maestros y su enseñanza lo que habremos de trabajar el día de hoy. La enseñanza y educación en la dermatología a través de los años. Es un tema apasionante, definitivamente, porque es nuestra especialidad. Una de las ramas de la medicina en la que se han destacado las aportaciones de los grandes maestros. Todos los tenemos en mente. La dermatología se ha construido a base de la herencia intelectual de aquellos que abrieron brecha y supieron compartir sus conocimientos con nosotros. Les pregunto, ¿quién de ustedes no recuerda y con respeto por lo menos a un gran maestro? Y si hacemos una abstracción de la metodología de la enseñanza, podríamos plantearnos cuáles son las características diferenciadoras que tuvieron estos maestros para dejarnos una huella indeleble. Quisiera referirme al término maestro, que proviene del latín magister, de donde viene magus, mago, el que hace magia, de una palabra indoeuropea también, magoi. Son hechiceros, el que encanta no solamente al paciente, sino al propio docente, al alumno. Y por otro lado, también es aquel que es grande, porque es una raíz relacionada con magnus grande. Quien ha llegado a un restaurante y pide, es una botella de vino, pero magnus, ¿no? Bueno, dejemos a la enología de un lado. Un verdadero maestro es aquel que puede cambiarte la vida, que ya no te enseña su disciplina solamente académica, sino que te enseña lo que es la vida. La dermatología nos permite, en gran medida, el intercambio de experiencia y conocimientos. Es a los maestros a quienes les debemos el gran acervo acumulado de conocimientos que nos permiten servir a nuestros pacientes con eficiencia y ética profesional. Su herencia son los tesoros de conocimiento que se han acumulado con el paso del tiempo, que solo se adquieren mediante la educación y la enseñanza. El día de hoy, para compartirles un amplio panorama de la enseñanza y educación en la dermatología a través de los años, nos vemos honrados en la Academia Mexicana de Dermatología de contar con 4 grandes maestros, adjetivo que se ha ganado a pulso, porque son grandes en toda la extensión de la palabra, porque saben lo que tienen que saber y lo exponen en forma correcta, porque saben enseñar con maestría y se preocupan por que el otro aprenda, porque ejercen su oficio con dignidad y honestidad, porque ponen el ejemplo, porque hacen bien las cosas, porque además dan la vida en su docencia y su cátedra. A todos los maestros, mi más sincero agradecimiento. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecer a mis maestros, todos los maestros que tuve en la raza, el doctor Miguel Ahumada Padilla, que fue también miembro de esta academia, y al doctor Luis Ramírez Rivera, que vive afortunadamente. Me prometió que venía, pero creo que hubo mucho problema de tránsito, ¿no? Más no tráfico. Luego hablamos de las drogas. Entonces, quiero sí agradecerlo, hacerlo público, mi agradecimiento a que no estén, porque un maestro no muere. Mientras haya un alumno que siga sus enseñanzas, ese maestro pervive.
todos tenemos un gran maestro. Bueno, a continuación presentaré a la primera ponente, que es la doctora Sandra Hierro. Todo el mundo la conocemos, una gran maestra, jefa del servicio de dermatología o departamento de dermatología, como ustedes quieren llamarle, del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Además, no solamente una gran maestra, sino una gran persona. Doctora. Buenos días, gracias a la doctora Blanca Carlos por su invitación en un día tan significativo y sin embargo estar presente tantos maestros que nos precedieron. Mi plática será sobre la dermatología a través de la vida. A partir de antes del Renacimiento, que empezó en 1300 y terminó en 1500, estaba el mundo de Dante, que todavía seguía el oscurantismo de la Edad Media, de la medicina, que los conceptos de Galeno prevalecían, que duraron tanto tiempo, 1500 años, y que a la medicina los unió en el oscurantismo. Sin embargo, revisando toda la historia de la medicina, encontramos que los finales de siglo, gente que nació después de la mitad de los siglos y que prevaleció en los siglos siguientes, la primera veintena o la primera mitad de los siglos siguientes, son los que hicieron los avances propios de la dermatología. El mundo de Dante, pues en este tiempo, pues la cirugía con Vesalio, los anatomistas, para que nos situemos en el tiempo. Entonces estaba la familia de los Médicis, la dinastía Borgia, que era el oscurantismo total, los grupos económicos sociales, y en realidad lo que se sabe más de este tiempo es por Leonardo da Vinci, pero también pues Rafael y también Miguel Ángel. Pero dentro de la dermatología, el primer libro dedicado a las enfermedades de la piel fue impreso en 1571 por este médico, difícil de pronunciar, pero lo leerán ustedes. Estuvo entre 1530 y 1606 y fue el primer tratado de dermatología del mundo. Galeno todavía preconizaba el desequilibrio hormonal, sin embargo, en sus escritos sí definía perfectamente bien las dermatosis localizadas y diseminadas. En el siglo XVI, que es en 1500, al final, curiosamente se describieron las especialidades que tuvieron más auge. Fue la pediatría, neurología, psiquiatría y dermatología. La relación de la neurología, psiquiatría y dermatología, pues es la especie de hermandad de donde se derivan los tejidos, ¿verdad? Y la pediatría tuvo mucho énfasis en ese tiempo con un desarrollo automático de la dermatología. Pero las bases de la especialidad de la dermatología están dadas por Daniel Turner del 1667 al 1766, que raramente, ¿verdad?, hizo una breve introducción de histología cutánea. Ya existía entonces el microscopio, y entonces lo publicó. Pero sin embargo, muy curiosamente, el otro texto que hay en este tiempo de Bernardino Ramazzini es el primer texto que se publicó sobre las dermatosis de tipo laboral, porque ya empezaba en ese tiempo medio a industrializarse la situación de todos los países. Pasamos al siglo de las luces de la Ilustración. Es un parteaguas en la vida en que
está exactamente el hombre y el mundo. Tenemos grandes pensadores, Descartes, Voltaire, Kant y Newton, y revisando a Descartes, pues tiene un primer libro que es muy famoso, que todo el mundo lo conoce, que es el Discurso del Método. ¿Cuál va siendo mi sorpresa al revisar esto? De que la técnica actual de la medicina basada en la evidencia está casi situada en lo que pensaba Descartes de la duda y de la investigación de tipo fisiológica para llevar a un buen fin algo. Él decía desde el punto de vista filosófico y nosotros lo trasladamos a la medicina, pero fue un descubrimiento muy agradable. Como estaba el microscopio, pues empezaron a formarse todas, empezaron a ver los parásitos, y eso es lo que más le interesaba, la sarna, cosas por el estilo. El descubrimiento de América también fue otro parteaguas en la vida, con los medicamentos que aportamos nosotros a Europa y Europa a nosotros, pero para la medicina y en especial la dermatología, antes los médicos tenían que pertenecer a la familia aristocrática, y entonces casi al final de 1500 sucedió algo muy interesante, que la gente del pueblo con posibilidades pudo tener acceso a las facultades de medicina, y es cuando se desarrolló más, cuando se le quitó lo aristocrático a la medicina. Y estas gentes que habían estado, que no eran aristocráticas, no eran de la aristocracia, pensaron y se empezaron a formar en realidad los hospitales generales, y se empezaron a definir las maternidades, se empezaron a definir los infectos contagiosos, los problemas de venéreos y cosas por el estilo. Y Edward Jenner, pues todo el mundo conoce la historia de las vacunaciones. Vean ustedes, es un grabado, una fotografía muy clásica de la vacunación. En el siglo XIX, en realidad finales de 1700 al siglo XIX, ¿qué es lo que hubo? También otra revolución, pero a nivel mundial, pero donde se estableció perfectamente, fue la revolución liberal burguesa. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el ejemplo más clásico? La Revolución Francesa. Y empezó en la primera mitad del siglo XIX la Revolución Industrial. Se hicieron los hospitales generales. Entonces el Hospital Dieu, que era antes de padecimientos contagiosos, se edificó el Hospital de San Luis, y se dijo que pues, Napoleón había tenido mucho interés en las enfermedades dermatológicas, y resulta de que pues él se encargó a lo que les voy a platicar lo siguiente. Entonces, en realidad, la enseñanza real de la dermatología en Francia empieza en el Hospital de San Luis. Alibert, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Él decía, llegó a la madurez como especialidad y empezó la enseñanza de la dermatología, aunque Charugui también empezó a ser profesor de dermatología y psiquiatría, pero en ese tiempo la psiquiatría daba como más caché. Acuérdense ustedes, el magnetismo animal y todo lo demás, y era una cosa bastante teatral. Entonces, aunque aparentemente funcionaba como dermatólogo y psiquiatra, tenía más dotes de psiquiatra que de dermatólogo. El romanticismo, que es en la etapa de la primera mitad del siglo XIX, ¿qué es lo que sucede? Por eso la medicina y todas las cosas de la vida, laborales, políticas, sociales, mejoraron, porque arrebata el pueblo al soberano se arrebató la monarquía y vino la Revolución Francesa exigiendo los derechos políticos y humanos.
es que la gente que no era de la aristocracia o eran militares, automáticamente pues éramos no de la prole, pero menos que la prole. Gracias a la revolución industrial, que en realidad se dio más a la última mitad del siglo XIX, pero empezaron a ver que se dieron cuenta que la explotación de las fuentes de energía naturales nos daba mucho que hacer para hacer máquinas, y eso, y entonces las máquinas de vapor, se pudieron mover los barcos, no nada más con las velas, sino con el vapor, pues los trenes, muchas cosas pudieron hacerse, las cosas marítimas mejoraron mucho, y apareció la primera segadora mecánica en 1831, entonces los granos empezaron a florecer, empezó a haber menos hambrunas, y se inauguró el primer ferrocarril alemán en 1838, y empezó la industria textil. Gracias a todo ello, pues la medicina también avanzó. En el siglo XIX tenemos dos escuelas, digamos tres con la vienesa, una muy conocida, las dos son muy conocidas, pero contrapuestas entre sí, la escuela inglesa y la escuela francesa, por Robert Whelan, inglés, y Louis Salibert, francés. Ellos hicieron en realidad la clasificación y descripción de las dermatosis. Ahorita les diré más exacto Robert Whelan. Este hombre, maestro, nació en 1757 y murió en 1812, murió en un edema agudo pulmonar. Y entonces fue el primero que clasificó las dermatosis, porque todos teníamos en el pensamiento de que Alibert había hablado de pápulas, de máculas, de eso. Sin embargo, no, Robert Whelan fue el primero que clasificó las enfermedades, que eran lesiones papulares, ampollosas, y resulta que eran sus grabados en planchas de cobre, grabadas a color, que fue un éxito en ese tiempo. Desgraciadamente no terminó de describir todas las erupciones porque murió. Pero sin embargo, su alumno, Thomas Bateman, que vivió hasta 1821, ¿verdad?, continuó las investigaciones de Whelan, y pues realmente pues se llevó a un aristócrata a Inglaterra a darse unos baños de esos que se usaban antes, ¿verdad? Y entonces conoció empezaron sus investigaciones, y entonces hizo un atlas grandísimo, como está aquí marcado, y sin embargo, después del atlas, que fue un éxito, excelente descripción, impacto visual y éxito editorial. Pero aquí los egoísmos existen. Por ejemplo, la viuda de Williams no le quiso dar los documentos a Bateman y se los dio a su yerno, y su yerno no hizo nada. Entonces Bateman se ocupó de seguir las investigaciones y lo publicó, eso como dato extra. Erasmus Wilson, quien no conoce todas las dermatosis que describe, fue fundador de la revista Lancet y describió todo lo que nosotros conocemos. Son buenos seguidores, pero ya nos vivió casi a finales del siglo XIX. Viene la escuela francesa. La escuela francesa no puede ni pensarse sin la apertura del barón Jean-Louis Alibert, que fue a finales del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, y decía él: he encontrado en una especialidad, la dermatología, que está casi desierta, en donde muy pocos hombres han penetrado y que casi todo es un problema a considerar. Es muy importante que él era médico general, pero por sus relaciones de tipo político, lo que sea,
pues fue